¿Y si te dijera que el momento en que una mujer puede pensar más en ti no es cuando estás constantemente presente, sino cuando dejas de estar disponible? Suena contradictorio, ¿verdad? La mayoría de los hombres han sido educados para creer que cuanto más atención dan, más interés generan, que mientras más disponibles estén, más importantes serán para una mujer, que responder al instante, estar siempre presentes y convertir a alguien en el centro absoluto de su mundo es la mejor manera de fortalecer una conexión. Pero la realidad suele ser mucho más compleja. Y aquí es donde muchos hombres cometen un error que termina alejando exactamente aquello que intentaban conservar. Porque el valor de algo muchas veces se percibe con claridad cuando deja de estar disponible, no porque las personas sean malas, no porque exista alguna manipulación secreta, sino porque la naturaleza humana suele acostumbrarse rápidamente a lo que tiene todos los días. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces las personas han dado algo por sentado hasta que lo perdieron? Una oportunidad, una amistad, un hábito, incluso una relación. Solo cuando desaparece comprenden cuánto significaba realmente, y las relaciones humanas no están completamente separadas de esta realidad. La psicología nos muestra que la ausencia puede generar reflexión, la distancia puede crear perspectiva, y perder acceso a algo puede hacer que una persona valore aspectos que antes pasaban desapercibidos. Sin embargo, aquí viene la parte que la mayoría de los hombres no entiende. Esto no ocurre porque juegues juegos mentales, no ocurre porque ignores a alguien deliberadamente, no ocurre porque intentes manipular emociones, ocurre cuando desarrollas una vida tan sólida, tan enfocada y tan valiosa que no dependes constantemente de la atención de una sola persona, porque existe una enorme diferencia entre ser escaso por estrategia y ser escaso porque tienes una vida con propósito. Y créeme, las personas perciben esa diferencia. En este video vamos a descubrir las verdades psicológicas que explican por qué muchas veces el exceso de disponibilidad reduce el interés, por qué la ausencia puede cambiar la percepción de una persona y cuál es el error que está cometiendo la mayoría de los hombres sin darse cuenta. Lo que vas a escuchar puede desafiar muchas creencias populares, pero también puede cambiar por completo la manera en que entiendes las relaciones. 1. Lo que siempre está disponible pierde valor. Hay una verdad incómoda que muchos hombres descubren demasiado tarde. Cuanto más disponible estás para alguien, más fácil puede ser que tu presencia se vuelva predecible. Y cuando algo se vuelve completamente predecible, muchas veces deja de generar emoción. Ahora bien, antes de continuar, es importante aclarar algo. Esto no significa que debas ignorar a una mujer. No significa que debas actuar con indiferencia o jugar juegos emocionales. Esa es una interpretación equivocada que ha confundido a muchos hombres. Lo que realmente significa es que nunca debes construir tu vida de manera que otra persona se convierta en el centro absoluto de tu existencia. Y poco a poco reorganizan toda su vida alrededor de una sola persona. Al principio creen que están demostrando interés, pero con el tiempo pueden terminar transmitiendo algo completamente diferente. Transmiten que no tienen nada más importante ocurriendo en sus vidas. Y aquí aparece un fenómeno psicológico muy interesante. Las personas suelen valorar más aquello que perciben como limitado. Cuando una persona siente que puede acceder a todo eso en cualquier momento y sin esfuerzo, es fácil comenzar a darlo por sentado. No porque exista mala intención, sino porque así funciona muchas veces la naturaleza humana. Piénsalo en otros aspectos de la vida. Aquí es donde muchos hombres cometen un error que termina costándoles caro. Creen que cuanto más sacrifican su identidad para mantener una conexión, más fuerte se vuelve esa conexión. Pero suele ocurrir lo contrario, porque las personas se sienten atraídas por individuos completos, no por personas que abandonan todo para obtener atención. La verdadera clave no es volverte inaccesible. La clave es construir una vida tan rica y significativa que tu tiempo tenga valor. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Tu presencia deja de ser una garantía permanente y comienza a convertirse en algo que realmente puede apreciarse. Porque al final las personas rara vez valoran algo únicamente porque está presente. Lo valoran cuando perciben que tiene un propósito, una dirección y una vida propia. 2. La ausencia crea perspectiva. Existe una razón por la que muchas personas no comprenden realmente el valor de algo hasta que deja de estar presente.
La cercanía constante puede nublar la percepción. La rutina puede ocultar lo especial. Y la costumbre puede hacer que incluso las mejores cosas parezcan normales. Por eso la ausencia tiene un efecto tan poderoso en la mente humana. Cuando alguien está presente todos los días, a todas horas y en todo momento, la mente se acostumbra. Su presencia deja de ser una experiencia que se aprecia conscientemente y pasa a formar parte del paisaje cotidiano. Y muchas veces es en ese proceso donde una persona descubre cuánto valor tenía algo que consideraba normal. La distancia tiene una capacidad única para mostrar cosas que la cercanía constante puede ocultar. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan. Creen que si una mujer no demuestra constantemente interés, deben aumentar inmediatamente su presencia. Más mensajes, más llamadas, más atención, más intentos de obtener una reacción, pero en ocasiones esa estrategia produce el efecto contrario, porque cuando intentas ocupar cada espacio disponible, eliminas cualquier oportunidad para que exista reflexión. La otra persona nunca tiene tiempo para experimentar tu ausencia, nunca tiene tiempo para preguntarse dónde estás, nunca tiene tiempo para notar la diferencia entre tu presencia y tu falta de presencia. Y esa diferencia es importante, no porque debas desaparecer para generar interés, sino porque toda conexión saludable necesita espacio para respirar, necesita momentos donde cada persona continúe desarrollando su propia vida, sus propios objetivos, sus propios desafíos, sus propias experiencias. Cuando dos personas mantienen esa independencia, la relación suele enriquecerse, porque cada encuentro aporta algo nuevo, algo diferente, algo que compartir. Por el contrario, cuando una persona intenta estar presente constantemente, corre el riesgo de convertir la relación en una rutina predecible. Y aquí aparece una verdad que muchos hombres descubren demasiado tarde. Las personas no siempre reconocen lo que significas mientras estás constantemente disponible. A veces lo reconocen cuando tienen el espacio suficiente para observar cómo se siente tu ausencia, porque la distancia no siempre destruye una conexión. En muchos casos, revela la verdadera fuerza de esa conexión. 3. El error de convertirla en tu mundo. Hay un error que parece romántico al principio, pero que con el tiempo puede convertirse en una de las decisiones más destructivas que un hombre puede tomar. Convertir a una mujer en el centro absoluto de su vida. Muchos hombres no lo hacen de forma consciente, sucede poco a poco. Primero empiezan a reorganizar algunas prioridades, después cancelan ciertos planes, luego dejan de invertir tiempo en sus metas personales, más adelante descuidan amistades, pasatiempos y proyectos, y cuando menos lo esperan, toda su felicidad comienza a depender de una sola persona. Desde fuera puede parecer amor, pero muchas veces es dependencia emocional disfrazada de amor, porque cuando conviertes a alguien en tu mundo entero, empiezas a exigirle algo imposible. Empiezas a esperar que llene todos tus vacíos, que resuelva todas tus inseguridades, que satisfaga todas tus necesidades emocionales, porque cuando haces eso, no solo te beneficias tú, también fortaleces cualquier relación que formes. Al final, las conexiones más sólidas no nacen cuando dos personas se necesitan para existir, nacen cuando dos personas completas eligen caminar juntas sin dejar de ser quienes son. 4. Las personas valoran lo que no pueden controlar. Existe una verdad psicológica que incomoda a muchos hombres cuando la escuchan por primera vez. Las personas suelen prestar más atención a aquello que no pueden controlar completamente. No porque sean manipuladoras, no porque disfruten de la incertidumbre, sino porque la mente humana está programada para enfocarse en aquello que no puede predecir con total seguridad. Y aquí es donde muchos hombres cometen un error enorme. Intentan ser tan previsibles, tan disponibles y tan complacientes que terminan eliminando cualquier sensación de individualidad. A primera vista parece algo positivo, pero con el tiempo puede generar una consecuencia inesperada: la pérdida de respeto, y sin darse cuenta comienzan a perder algo mucho más valioso que la aprobación. Pierden autenticidad. Aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué resulta más interesante? ¿Una persona que actúa siempre de acuerdo con sus principios?
O una persona que cambia constantemente según lo que otros esperan de ella. La mayoría conoce la respuesta, porque la autenticidad genera respeto, la consistencia genera confianza, la estabilidad genera admiración, y ninguna de esas cosas puede existir cuando alguien vive intentando complacer a todo el mundo. Los hombres que desarrollan una vida propia entienden algo que muchos nunca aprenden. No necesitan controlar cómo los perciben los demás, no necesitan convencer a todos, no necesitan ganar cada aprobación, porque saben que su valor no depende de una reacción externa, y precisamente esa independencia es lo que los hace más sólidos. La paradoja es interesante. Cuanto más intentas controlar lo que otros sienten por ti, más ansiedad experimentas, pero cuando te enfocas en controlar únicamente tus acciones, tus hábitos y tus decisiones, recuperas una enorme cantidad de libertad, y eso es algo que no puede controlarse fácilmente. Por esa razón, suele generar mucho más respeto del que la mayoría imagina. 5. La necesidad reduce tu atractivo. Existe una diferencia enorme entre desear algo y necesitarlo desesperadamente. Desear una relación es normal. Desear compañía es humano. Desear conexión es natural. Pero cuando el deseo se convierte en necesidad absoluta, empiezan los problemas. Porque la necesidad cambia tu comportamiento, cambia tus decisiones, cambia tu forma de comunicarte y muchas veces cambia la manera en que los demás te perciben. Lo curioso es que la mayoría de los hombres no nota cuándo cruza esa línea. Creen que están demostrando interés, creen que están siendo atentos, creen que están luchando por alguien, pero en realidad están transmitiendo algo diferente. Están transmitiendo que su bienestar depende demasiado de una sola persona, y eso genera presión, mucha presión. Y terminan agotándose emocionalmente, no porque la relación sea complicada, sino porque su tranquilidad depende completamente de lo que haga otra persona. Aquí aparece una realidad que muchos necesitan escuchar. La necesidad rara vez acerca a las personas, con frecuencia las aleja, porque cuando alguien percibe que eres emocionalmente dependiente de su atención, la dinámica cambia, tus palabras pesan más, tus reacciones se vuelven más intensas, tus expectativas aumentan, y la relación deja de sentirse ligera, empieza a sentirse como una responsabilidad constante. Por eso los hombres más seguros suelen proyectar algo distinto, no porque no les importe la otra persona, no porque sean fríos, no porque sean indiferentes, su felicidad no está concentrada en un solo lugar, y esa diferencia se nota muchísimo, porque cuando una persona tiene una vida propia, puede disfrutar una relación sin convertirla en una necesidad desesperada. Comienza cuando construyes una vida que te gusta vivir incluso cuando estás solo. Porque el hombre que disfruta su propia vida nunca se acerca a los demás desde la necesidad, se acerca desde la elección. Y esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que las personas responden a su presencia. 6. Tu vida debe ser más grande que la relación. Hay una pregunta que pocos hombres se hacen, pero que puede cambiar completamente su manera de vivir. ¿Qué quedaría de tu vida si mañana desapareciera tu relación? Es una pregunta incómoda, pero también es una pregunta necesaria, porque muchos hombres construyen una rutina tan centrada en una sola persona que, con el tiempo, empiezan a perder partes importantes de sí mismos. Dejan de perseguir objetivos, dejan de desarrollar habilidades, dejan de invertir en sus amistades, dejan de cuidar su crecimiento personal. Y poco a poco, su mundo comienza a hacerse más pequeño. Todo gira alrededor de una sola relación, todo depende de una sola conexión, todo se concentra en una sola fuente de felicidad. Al principio puede parecer una demostración de compromiso, pero con el paso del tiempo suele convertirse en una limitación, porque una relación saludable debería complementar tu vida, no reemplazarla. Los hombres más equilibrados entienden esta diferencia, aprecian profundamente a la persona que tienen a su lado, invierten tiempo en la relación, construyen momentos juntos. Pero la realidad suele ser muy diferente. ¿Qué ocurre cuando una persona deja de perseguir sus sueños? ¿Qué ocurre cuando abandona sus metas? ¿Qué ocurre cuando deja de desafiarse a sí misma? Con frecuencia aparece la frustración, y esa frustración termina afectando todas las áreas de su vida, incluida la relación. Por eso es tan importante mantener una visión más amplia. Tu relación es importante, pero también lo son tus proyectos, tus valores, tus habilidades, tu salud,
tu propósito, tu crecimiento. Cuando descuidas todo eso, empiezas a depender demasiado de una sola fuente de satisfacción, y esa diferencia transforma completamente la dinámica. Al final, una relación puede ser una parte extraordinaria de tu vida, pero nunca debería convertirse en toda tu vida, porque cuando tu mundo es más grande que la relación, tienes mucho más que aportar dentro de ella. 7. El misterio despierta curiosidad. Existe algo que la mente humana encuentra increíblemente difícil de ignorar: lo desconocido, lo incompleto, lo que no puede descifrar por completo. Y aunque muchas personas intentan reducir esto a simples juegos psicológicos, la realidad es mucho más profunda. La curiosidad es una de las fuerzas más poderosas del comportamiento humano. Queremos entender. Queremos descubrir, queremos llenar los espacios vacíos. Por eso el misterio ha capturado la atención de las personas durante toda la historia. Y aquí es donde muchos hombres cometen un error que termina eliminando gran parte de su atractivo natural, como si sintieran la necesidad de mostrar cada detalle de quiénes son para demostrar valor, y terminan eliminando cualquier espacio para el descubrimiento. Los hombres que generan curiosidad no necesariamente hablan menos, y eso genera una dinámica mucho más natural, porque la curiosidad necesita espacio para existir, necesita preguntas sin responder, necesita aspectos por descubrir, necesita una sensación de profundidad. Piensa en las personas que más te han impresionado en tu vida. Probablemente no fueron aquellas que revelaron todo sobre sí mismas en los primeros 5 minutos. Fueron aquellas cuya personalidad tenía capas, aquellas que seguías descubriendo con el paso del tiempo, aquellas que parecían tener una vida rica, más allá de lo que mostraban públicamente. Y aquí aparece una verdad importante: el verdadero misterio no se crea actuando de forma distante, no se crea ignorando a las personas, no se crea fingiendo ser alguien que no eres. Se crea cuando tienes una vida tan amplia que resulta imposible resumirla en una sola conversación. Cuando existe profundidad detrás de tu presencia, porque las personas pueden detectar rápidamente cuando alguien está fingiendo ser misterioso, pero también pueden notar cuando alguien tiene una vida genuinamente interesante, y esa diferencia es enorme. Al final, el misterio más poderoso no nace del silencio calculado, nace de una vida tan rica en experiencias, crecimiento y propósito, que siempre queda algo nuevo por descubrir. 8. La independencia genera respeto. Existe una cualidad que muchas personas admiran incluso cuando no la mencionan directamente: la independencia. No hablamos de aislamiento, no hablamos de rechazar ayuda, no hablamos de actuar como si no necesitaras a nadie. Hablamos de algo mucho más profundo: la capacidad de sostener tu propia vida emocional, mental y personal sin depender completamente de otra persona. Y esa cualidad se ha vuelto cada vez más escasa. Hoy muchos hombres viven buscando constantemente aprobación externa. Necesitan que alguien confirme sus decisiones, necesitan validación para sentirse seguros, necesitan atención para sentirse importantes, necesitan compañía para sentirse completos. Y aunque esto puede parecer normal, existe un problema. Cuando toda tu estabilidad depende de factores externos, pierdes una gran parte de tu libertad, y esa estabilidad genera algo muy importante: respeto, mucho respeto, porque las personas suelen confiar más en quienes pueden mantenerse firmes, incluso cuando las circunstancias cambian. Piénsalo por un momento. ¿Qué transmite más seguridad? ¿Alguien que cambia constantemente según la opinión de los demás? ¿O alguien que escucha, reflexiona y decide según sus propios valores? La respuesta parece evidente. Sin embargo, muchos hombres siguen sacrificando su autenticidad para evitar el conflicto o el rechazo. Y poco a poco empiezan a perder algo fundamental. Empiezan a perder el respeto hacia sí mismos, porque cada vez que abandonas tus principios para obtener aprobación, envías un mensaje silencioso a tu mente, un mensaje que dice: lo que los demás piensan es más importante que lo que yo considero correcto. Con el tiempo, ese hábito erosiona la confianza personal. Por el contrario, la independencia fortalece el carácter.
Te permite tomar decisiones difíciles, te permite mantener tus límites, te permite seguir avanzando incluso cuando otros no entienden tu camino y precisamente por eso no necesita perseguirlo en cada interacción. Al final, la independencia no aleja a las personas. Lo que hace es permitir que las relaciones existan desde la elección y no desde la necesidad. Y cuando una relación nace desde la elección, suele ser mucho más fuerte, mucho más sana y mucho más respetada. 9. Cuando te vas, revelas tu verdadero valor. Existe una realidad que muchos hombres tardan años en comprender. Las personas no siempre descubren cuánto valor aportas mientras estás presente. A veces lo descubren cuando ya no estás. Suena duro, pero ocurre constantemente. Mientras alguien forma parte de la rutina diaria, es fácil acostumbrarse a su presencia. Es fácil asumir que siempre estará ahí. Es fácil dar por hecho sus esfuerzos, su tiempo y su energía. No porque exista mala intención, simplemente porque la familiaridad tiene una forma extraña de volver invisible aquello que vemos todos los días. Por eso muchas veces el verdadero impacto de una persona se mide cuando desaparece, cuando ya no está disponible, cuando ya no ocupa el mismo espacio, cuando deja un vacío que antes nadie notaba. Y aquí es donde muchos hombres cometen un error que destruye su autoestima. Cuando sienten que no son valorados, en lugar de retirarse con dignidad, aumentan todavía más sus esfuerzos. Dan más atención, dan más tiempo, dan más energía, dan más oportunidades, esperando que finalmente alguien reconozca su valor. Pero cuanto más persiguen reconocimiento, menos parecen valorarse a sí mismos. Los estoicos tenían una perspectiva interesante sobre esto. Ellos creían que una persona debe actuar correctamente porque es correcto hacerlo, no porque espera una recompensa inmediata, y esa mentalidad cambia completamente la forma en que enfrentas las relaciones, porque entiendes que tu valor no depende de que alguien lo reconozca. Tu valor existe incluso cuando nadie lo ve. Sin embargo, aquí aparece una verdad incómoda. Algunas personas no comprenderán lo que aportabas hasta que dejes de aportarlo. No apreciarán tu tiempo hasta que ya no lo tengan. No apreciarán tu atención hasta que desaparezca. No apreciarán tu presencia hasta que experimenten tu ausencia y comienzas a proteger esos recursos. No desde el orgullo, no desde la arrogancia, sino desde la dignidad. Porque una persona que se valora a sí misma no necesita convencer constantemente a otros de su importancia. Simplemente continúa construyendo su vida, continúa creciendo, continúa avanzando y deja que sus acciones hablen por ella. Al final, hay una pregunta que revela mucho sobre cualquier relación. ¿Qué sucede cuando ya no estás? Porque es en ese momento cuando muchas personas descubren si tu presencia era simplemente habitual o verdaderamente valiosa. 10. El hombre que no depende es difícil de olvidar. Llegamos a la verdad más poderosa de todo este video, y también a la que más hombres pasan por alto. La mayoría cree que las personas son inolvidables por su apariencia, por su carisma, por sus palabras, por su capacidad para llamar la atención, pero con el tiempo, la vida demuestra algo diferente. Lo que realmente deja huella es la forma en que una persona se relaciona consigo misma. Y aquí aparece una característica que distingue a los hombres que suelen ser recordados durante mucho tiempo. No dependen emocionalmente de la atención de los demás para sentirse valiosos. Esto no significa que no les importe nadie, no significa que sean fríos, no significa que rechacen las relaciones, significa algo mucho más importante. Han construido una identidad que existe incluso cuando están solos. Han aprendido a disfrutar su propia compañía, han aprendido a avanzar sin necesitar aplausos constantes, han aprendido a encontrar propósito más allá de la validación externa. Muchos hombres creen que para ser inolvidables necesitan hacer más ruido. Pero a menudo ocurre exactamente lo contrario. Las personas recuerdan a quienes tenían una vida propia, a quienes no mendigaban atención, a quienes mantenían su dignidad, a quienes seguían avanzando independientemente de las circunstancias, porque esas personas transmiten algo que todos admiran en silencio: fortaleza interior. Y aquí está la gran lección de este video. Si construyes tu vida alrededor de una sola persona, vivirás con miedo constante a perderla. Pero si construyes una vida alrededor de tus valores, tu propósito y tu crecimiento, desarrollarás algo mucho más poderoso. Desarrollarás una presencia que no depende de nadie para existir
Y cuando un hombre alcanza ese nivel de estabilidad, ocurre algo paradójico. Deja de obsesionarse con ser recordado y precisamente por eso se vuelve mucho más difícil de olvidar.